No. Hola, Hola, ¿y tú? Bien, gracias. Voy a compartir pantalla. Entonces, hoy día vamos a hacer ejercicios para de la materia que entra para el control. Sí, supuestamente con la profesora habíamos quedado en hacer el control el viernes a las 3:30 y aprovechar esta ayudantía para hacer ejercicio. Sí. Sí, vamos a hacer ejercicios para el control y el control lo van a tener el viernes. Ya. Se miremos un poco lo que hicimos la semana pasada, que es la misma materia. Las fórmulas que vimos. ¿Verdad? Tenemos esta fórmula que es que nos sirve para sacar la ecuación de la recta, ¿verdad? Teniendo f de x, un punto en el espacio y la derivada de f en ese punto, podemos calcular la recta tangente en ese punto. Después vimos la derivada por definición, ¿verdad? La derivada de a va a ser el límite de h tendiendo a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. O el límite de h tendiendo a de f de x menos f de a sobre x más a. Menos a. Y esas son todas las fórmulas que usamos la semana pasada, me parece. Bien, empezamos con la ayudantía de hoy. disculpa. ¿Sí? ¿Podemos hacer algún ejercicio de derivadas que incluya límites laterales, por favor? Ok, vamos a hacer, de hecho, ahora vamos a hacer un ejercicio que dice, tenemos que ver si la función es derivable. Ya, vamos a ver derivadas laterales. Ya. Entonces, determine si f de x es derivable. Tenemos que f de x va a ser la función por ramas de 3x cuadrado menos 3, si x es menor o igual a 2, y x cubo si x es mayor a 2. ¿Sí? Tenemos que ver si es derivable en el punto x1 igual 2. Okay. Entonces, para que una función sea derivable tenemos que cumplir dos cosas. Primero tenemos que ver que la función sea continua. Tenemos que chequear continuidad, ¿verdad? Continuidad de f de x. Y tenemos que ver que las derivadas laterales sean iguales. ¿Sí? Entonces tenemos la derivada de f por la izquierda, de en este caso 2. Vamos a ver en el punto x1 igual 2. Tiene que ser igual a la derivada por la derecha de f2. ¿Sí?
Entonces se tienen que cumplir estos dos criterios para que podamos decir que una función es derivable. Vamos a ver el primero. Que ver si la función es continua. Eso quiere decir que tenemos que ver que los límites de la función por la izquierda y por la derecha tienen que existir y ser iguales. ¿Sí? Acá lo vamos a poner. Límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha tiene que ser igual al límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y por supuesto f de x en el punto tiene que existir. ¿Sí? Tiene que estar definido. Entonces primero vemos que f de 2 lo evaluamos en la rama de arriba, que es la que incluye al 2, ¿verdad? Vamos a tener 3 por 2 al cuadrado menos 3. 3 por 4, 12, menos 3 son 9. ¿Sí? Por lo tanto, f de 2 existe. Ahora tenemos que ver el límite de f de x tendiendo a 2 por la derecha, ¿no? Si f de x tiende a 2 por la derecha, significa que son los valores mayores a 2, o sea, estamos en esta rama. Entonces toma este valor, esta función. Entonces va a ser el límite de x tendiendo a 2 por la derecha de x cubo. Y esto es directo, así que le podemos calcular, esto va a ser 2 al cubo, ¿cierto? Que es 8. Y esto tiene que ser igual al límite el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda. ¿Sí? Límite de x tendiendo a 2 por la izquierda de f de x. Como está tendiendo a 2 por la izquierda, va a estar en la otra rama, ¿verdad? Son los valores menores a 2. Acá, ¿cierto? Entonces tomamos esta función. (3x cuadrado menos 3). Y acá también nos queda directo, nos va a quedar 3 por 2 al cuadrado menos 3. Y esto va a ser 3 por 4, 12, menos 3 son 9. ¿Sí? Entonces, como vemos acá, el límite tendiendo a 2 por la derecha es 8 y el límite tendiendo a 2 por la izquierda es 9. ¿Sí? Son diferentes. Significa que tenemos una función del tipo acá va a estar el 2. La primera función de los menores de 2 es una parábola, ¿verdad? De alguna forma, incluyendo el 2. Y su límite es 9. Luego, x cubo, la función acá desde el 2, hoy. Desde el 2 sin incluir al 2, ¿cierto? Tenemos algo así, de ese tipo. Entonces acá tenemos una discontinuidad. ¿Sí? Donde si vemos el límite desde este lado vamos a llegar a este punto y desde este lado vamos a llegar a este punto. Y el 2 está definido en la función de la izquierda, ¿cierto? Entonces dado esto, la función, acá ya podemos decir que la función no es derivable. ¿Sí? Porque no se cumple, la función no es continua en este punto. No es derivable en x1 igual a 2. Ahora, de todas maneras, hagamos la derivada, porque si parten con las derivadas laterales,
nos podría dar que es derivable, ¿verdad? ¿Profe? ¿Sí? Pero, por ejemplo, para el control, si ya demostramos que no se cumple la continuidad, hay que hacer el segundo punto. No, acá ya pueden concluir, Dale. ¿sí? Lo que quiero que veamos es el proceso completo, porque en el caso que fuera derivable tendríamos que hacer la otra parte, ¿sí? Entonces en la 2 lo vamos a comprobar. Vamos a hacer la derivada, Pregunta, ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre sacar la continuidad, porque ahí a la continuidad sacaste los límites laterales y sacar las derivadas? Ah, no es que nada. Ahora vamos a ver Entonces, las derivadas. ¿Sí? Cuando sacamos la continuidad, sacamos el límite de la función, tendiendo al punto. ¿Sí? Cuando calculamos la derivada, tenemos que calcular el límite que por definición es la derivada. ¿Verdad? Nosotros sabemos que la derivada va a ser el límite de x tendiendo al punto que queremos, de f de x menos f del punto, ¿verdad? Sobre x menos nuestro punto de interés. ¿Sí? Entonces la derivada va a ser este límite. Entonces si decimos que está tendiendo por la izquierda, esto va a ser la derivada de x tendiendo a 2. ¿Qué puse? Ahí sí, tendiendo a 2 por la izquierda. ¿Sí? Esa es la diferencia. Acá, en la continuidad, nosotros vamos a calcular el límite de la función directo, porque lo que queremos ver es esto, que la función en sí sea continua, no tenga este salto. Cuando calculamos las derivadas, lo que queremos calcular es que las derivadas de la función en ese punto por ambos lados sean iguales. Entonces tenemos que calcular la derivada por definición, el límite, y ese límite va a ir por la izquierda, y luego la derivada que es por la derecha, el límite va a ir por la derecha. Pregunta, ¿no sería x más 2 en la primera en f de x? ¿O no que? Acá. Pues este es f de x Sí. menos f de a. Acá tenemos la fórmula completa. F de x menos f de a, partido en x menos a. La otra es f de a más h menos f de a sobre h. Ahí, ¿por qué una es así y la otra es distinta? Porque este Porque límite, tenemos dos fórmulas al final. Cuando h tiende a 0 y cuando x o la variable que usen tiende al punto de interés. ¿Sí? Son dos formas de construir la definición de la derivada. ¿Sí? Podemos tender el límite a 0, podemos tender el límite al punto de interés. Si el límite tiende a 0, tenemos que usar esta función. Si te fijas, si h va a 0, acá esto va a tender a f de a, esto bueno es f de a, no depende de h, y esto va a tender a 0. Acá si esto tiende a a, esto va a tender a f de a, igual que acá. Esto es f de a porque no depende de x, y lo de abajo va a tender a 0, igual que acá, que también tiende a 0. ¿Sí? Al final son dos fórmulas. ¿Se entiende? sí, gracias. Bien, entonces acá tenemos el límite de x tendiendo por la izquierda. Acá podemos calcular, primero vamos a reemplazar, ¿verdad? 2 por la izquierda, vamos a reemplazar f de x cuando x está en los menores a 2, es esta función. Entonces acá va a ser 3x cuadrado menos 3 menos f de 2, que ya lo habíamos calculado acá, que es 9, partido x menos 2. Entonces vamos a tener el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda de 3x cuadrado menos 12. X menos 2.
¿Qué podemos hacer? Acá tenemos casi una suma por su diferencia arriba, ¿verdad? Que va a formar el de abajo. Podemos factorizar por 3. Nos va a quedar x cuadrado menos 4. Y ahí tenemos una suma por su diferencia arriba. X menos 2 y x más 2. Y eliminamos este término. Ahí tenemos que el límite es 3 por x más 2. Cuando x tiende a 2, entonces esto va a quedar, ¿verdad? O sea, 12. ¿Ya? Tenemos el primero y ahora tendríamos que calcular la derivada de f de 2 por la izquierda. Lo podemos hacer con la otra fórmula para ocupar las dos. H tendiendo a 0 por la derecha. ¿Sí? Ahí va a quedar F X menos H menos F de... No creo que esté mal, ¿no? Se me olvida esta. A menos H. A más H. Ahí está. Sería problema con los signos. Dos más H. ¿Puedo volver un poco? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Puedes volver un poco el anterior, por favor? Una pregunta, Dale, muchas gracias. en esa misma página, si en la 1 f de x existiera, o sea, estaría el límite de 2, después para continuar y comprobar la continuidad, tendríamos que hacer límite de f de x igual a f de a. Para comprobar la continuidad, nos tiene que dar... No, estos dos límites de acá nos tienen que dar iguales. Acá nos tendría que dar Ya. el mismo valor. Y ahí nos diría Entonces, que con eso queda listo. sí, tiene que existir f de a y que los límites por la derecha y por la izquierda tienen que ser iguales. Ya. Gracias. Ya. Una pregunta. ¿Sí? Yo no entiendo muy bien por qué estaba haciendo esto ahora si ya calculamos como por el lado negativo con el otro. Ah, No porque tendría por eso les dije, si acá nos hubiera dado que la continuidad es continua al final, que estos dos valores son iguales, tendríamos que hacer este paso. ¿Ya? Que no tenemos... No, sí, eso sí entendí, pero lo que no entiendo es lo que estás haciendo ahora. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Ahora En la tenemos que siguiente comprobar el punto 2. ¿Sí? O sea, en este ejercicio es porque no vamos a hacer muchos ejercicios de esto para pasar con la siguiente materia, ¿ya? Entonces voy a hacer el proceso completo. No, sí, pero ¿no hiciste ya el 2? Porque ahí pusiste No. como 2. Ah, sí. Acá en el 2 tenemos esta primera parte, ¿verdad? Calculamos por la izquierda. Ahora tenemos que calcular por la derecha y nos tienen que dar que sean iguales. Ah, ya, perfecto. Es que pusiste al lado por la izquierda. ¿No? Por la izquierda, sí. Es que, no, en la siguiente página pusiste por la izquierda. Ah, ok. La derecha, sorry. Gracias. Ahí sí. Sí, por la derecha. La estamos calculando por la derecha. Entonces voy a ocupar la otra fórmula ahora. Y tenemos que f de a más h menos f de a
menos f de a sobre h nos va a dar la derivada, ¿verdad? Por definición. F de x por la derecha era x cubo, ¿cierto? La rama de abajo. Entonces acá vamos a tener el límite de h tendiendo a 0 por la derecha de f de x es x cubo, entonces nos va a quedar 2 más h al cubo, menos f de 2, entonces va a ser 2 al cubo, sobre h. Si calculamos el cubo de arriba para tratar de eliminar el h abajo, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Entonces acá va a quedar, ¿perdón? Que f de 2 no es 2 al cubo. Sí, f de 2, f es x cubo. Entonces f de 2, No se incluye, el intervalo no lo incluye. acá dices tú. Ujú. Sí, nosotros estamos haciendo el límite el límite por la derecha, ¿verdad? Entonces va a ser del 2 de los valores mayores que 2. Entonces vamos a usar esta fórmula, ¿verdad? Estamos usando el límite, así que el límite no considera el punto 2 como tal. Sí, sino los valores Disculpa, que tienden a 2. es que en la tutoría nos habían enseñado al menos que cuando que se tomaba el que era igual a 2. Como que el resto se tomaba el x cubo, pero en este como f de 2 es igual a, tiene que ser el intervalo que incluye el 2. Creo que a eso se refería a la Josefina, ¿o no? Sí, la profe lo dijo en clase. Es que según yo, a pesar de estar evaluándolo ahí, no podemos evaluar algo ahí que no existe ahí. Como el 2 ahí no corre, entonces, ¿por qué lo metería en esa función? Sí, tiene bastante lógica. Yo también lo haría. Sí, me confundo. Acá en la pauta está así. Eso me confundió. Tienen toda la razón. No me lo cuestioné en la pauta. Ok, tratemos de hacerlo de la forma que la pauta es la que está mal. Tienen toda la razón. Y estaba siguiendo la ciega. Bueno, no va a dar lo que debería, la conclusión a la que quería llegar. Pero bien, entonces tenemos que f de 2 pertenece a la rama de arriba. Sí, está bien.
Bien, ahora sí calculemos. Ya, entonces calculemos este cubo de binomio y nos va a quedar el primero del cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más segundo al cubo. Esto es menos 9. Sobre h. ¿Y por qué aquí decidiste ocupar la fórmula que trae la h y no la que trae la x? Porque quedaba directo. O en realidad para ocupar las dos, también pueden ocupar la otra, da lo mismo. Ya para que ocupáramos las dos fórmulas. ¿Por qué dice que h tiende a 0 por el lado, como no debería ser h tiende a 2? No, h tiende a 0 en este caso. Porque estamos ocupando la Ay, función de h, ¿verdad? La y otra, siempre va a tender a 0. esta siempre tiende a 0. Acá la construcción del límite es que esta parte tiende a f de 2, esta parte, bueno, es f de 2 porque no depende ni de h ni de qué, y la parte de abajo tiende a 0. ¿Sí? Entonces, Ya, si dale. se fijan en la otra construcción queda la misma. Esto, esto tiende a f de 2 y esto tiende a 0. ¿Sí? Aquí no sé cómo vamos a factorizar. Ya, acá quedamos atrapados con esta fórmula. ¿Sí? Y acá nos va a dar h cubo menos 1, ¿verdad? Entonces, como yo lo había, como en la pauta estaba escrito con la otra función acá, nos daba directo. ¿Sí? Acá nos iba a quedar 8 y este 8 se iba con ese 8 y íbamos a poder factorizar y eliminar el h. Acá no tenemos cómo eliminar el h directamente acá. Pero Entonces, eso tendría igual sentido, ¿no? Porque como no había continuidad, no existe la derivada, significa que debería divergir el límite, ¿no? no necesariamente, eso es lo que quería mostrar con este ejercicio. Pero claro, como cambió, como en la pauta estaba así, en este caso, en la pauta salía, por ejemplo, que f de 2 por la izquierda nos daba 12 y f de 2 por la derecha nos daba 12. Daba lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo que les quería decir con este ejercicio, bueno, acá lo vamos a continuar porque no lo voy a volver a hacer, acá lo tienen que volver a hacer con la otra fórmula para tratar de llegar a algún límite, ¿sí? O puede que el límite diverja también, ¿sí? En este caso habría que calcularlo. Lo importante acá es que cuando existe el límite por la derecha, eso era el mensaje que les quería dejar, cuando existe, cuando las derivadas por la derecha y por la izquierda son iguales, no necesariamente la función va a ser continua. Entonces tenemos que calcular, tenemos que sí o sí demostrar ambos puntos. Si nos piden calcular el límite, ya tenemos, basta con lo que teníamos arriba, como o sea, la primera parte de decir que no existe el límite porque no hay Sí, continuidad. cualquiera de los dos puntos que no se cumpla, dice al tiro que, que no es derivable.
¿verdad? Cuando decimos que es derivable, tenemos que demostrar ambos puntos, ¿sí? No basta con uno, ¿sí? Porque se tienen que cumplir los dos a la vez para que la función sea derivable en ese punto, ¿ya? Eso era finalmente lo que les quería decir. Okay, entonces vamos a hacer el siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el siguiente vamos a calcularlo bien. ¿Ya? Eso es lo importante, que tenemos que, para decir que es derivable, tenemos que sí o sí demostrar ambos puntos, que es continua y que las derivadas unilaterales son iguales, ¿sí? No basta con uno. Pero claro, como dijeron, en este ejercicio llegamos hasta acá y acá decimos no es continua, por lo tanto no es derivable y está listo. ¿Alguna pregunta? ¿Y puede que la función sea continua pero no derivable? Sí, también. Yo tengo una pregunta en ¿Sí? la anterior, que no entendí muy bien como ese cambio que hiciste de ocupar las dos funciones, porque ocupaste la de que pertenece al 2 y la que no pertenece al 2. ¿Se puede combinar las funciones? Como en la segunda línea sale 2 más h elevado a 3, sí, esa. Y después sale la Sí. función... Es que Sí, yo había entendido lo que habías hecho antes porque yo pensé que como derivaba a 2, o sea, yo lo hice derivando a 2, no necesariamente tiene que obtener el 2. Entonces, por eso que yo pensé que se tenía que ocupar la fórmula del x elevado a 3 siempre. Sí, en esta parte tú ocupaste esta fórmula, ¿verdad? Sí, yo lo hice con esa fórmula, no lo hice con el 0. En la primera parte, tal como me corrigieron, en la primera parte, x son los valores cercanos a 2, pero que no contienen el 2. Entonces, esta función va a ser, por ejemplo, pongámoslo así, como para visualizarlo, esto va a estar tendiendo a 2 por la izquierda, por lo tanto va a llegar hasta el 1, ¿cierto? Ustedes saben que no es así, va a llegar hasta el 1,9 periódico, ya, pero solamente para visualizarlo. Va a llegar hasta el 1. Entonces la función, esta función va a estar evaluada en todos los valores menores a 2, ¿cierto? Que es la primera función, la de arriba. Y esta función es f de 2. No son los valores cercanos a 2, no es la vecindad de 2, sino que es el valor de 2 en ese punto en específico, ¿verdad? Porque no depende de x y en el caso de la otra fórmula no depende de h. Entonces está evaluada en la función que contiene a 2, ¿verdad? Que es la de arriba en este caso. O sea, que en este caso es la misma función, ¿sí? La rama de arriba. Ah, ya, perfecto. Entonces la f de x se evalúa derivando 2 y la f de a es sí o sí que tiene que contener a 2. Sí, f de a es un valor, ¿sí? Es el valor que calculas al reemplazar x por a, ¿sí? Directamente, que es lo que calculamos acá. F de a siempre va a ser 9, ¿sí? Porque es el valor directo. Acá AX depende de dónde, de la vecindad que estemos tomando, si por la izquierda o por la derecha, y lo mismo con H. ¿Sí? Depende si por la izquierda o por la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta acá? Entonces vamos con la siguiente, vamos a calcular, la función es el valor absoluto de x menos 3 y queremos calcularlo en el punto 3, en x igual a 3, o sea, en el punto A, nuestro punto de interés. Entonces recordemos que esto es una función, la función valor absoluto es una función por rama, ¿verdad? Entonces, la rama, cuando x es mayor o igual a 3, va a tomar los valores positivos,
¿verdad? Esto va a ser x menos 3. Y si x es menor a 3, esto va a ser menos x de menos 3, menos el argumento, ¿verdad? En el caso del valor absoluto, el igual puede estar en la rama de arriba o en la rama de abajo, de lo mismo, ¿verdad? Ambos dan 0. Ya, entonces tenemos que comprobar continuidad. Y derivadas laterales, ¿verdad? Vamos primero con la continuidad. Necesitamos que exista f de 3, ¿verdad? F en el punto de interés. Y f de 3 lo reemplazamos en la función y es 0, ¿cierto? Va a quedar 3 menos 3 y eso es 0. ¿Sí? Sí, ya tenemos nuestro primer punto. Y ahora tenemos que calcular los límites por la derecha y por la izquierda en nuestro punto de interés. Entonces tenemos que calcular el límite de x tendiendo a 3 por la izquierda de f de x. Y esto queremos ver si es igual al límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Cierto? O sea, acá va a ser el límite de x tendiendo a 3 por la izquierda. Tenemos la función de abajo, ¿verdad? Se va a hacer x tendiendo a 3 por la izquierda. Va a ser menos x menos 3. Eso queremos ver si es igual a el límite de x tendiendo a 3 por la derecha. Y cuando x tiende a 3 por la derecha son los valores, la vecindad mayor a 3. La derecha. Los valores mayor a 3, entonces tenemos la rama de arriba. Esto va a ser x menos 3. ¿Sí? Calculamos ambos límites, está directo, por lo tanto esto nos va a quedar, acá lo calculamos directamente, acá nos va a quedar menos 3 menos 3, queremos ver si esto es igual a, calculamos el otro límite y esto va a quedar 3 menos 3, ¿cierto? O sea, acá va a quedar 0 igual a 0. ¿Cierto? Entonces acá llegamos a que el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda de la función. Por lo tanto, f de x es continua. ¿Sí? En nuestro punto de interés. Entonces, ahora que la función es continua, tenemos que ver si las derivadas unilaterales son iguales. Y si son iguales, ya podemos decir que la función es derivable en ese punto. Entonces tenemos que ver ahora que f de x por la izquierda en 3 es igual o no a f' por la derecha de 3. ¿Sí? Eso es lo que queremos ver. Entonces calculemos primero por la izquierda, la derivada de f por la izquierda de 3 va a ser el límite de x tendiendo a 3 por la izquierda de f de x menos f de 3 sobre x menos 3, ¿no? Por definición. Entonces reemplazamos lo que conocemos, f de x, cuando x está tendiendo a 3 por la izquierda, va a ser 3 por la izquierda. Menores, acá están, ¿verdad? Entonces esto va a ser menos x menos 3 menos f de 3 ya lo calculamos, es 0. Y abajo nos queda x menos 3. ¿Sí? Entonces acá va a quedar menos x menos 3 sobre x menos 3. ¿Sí? Entonces acá estos se van y nos va a quedar
menos 1 adentro, ¿verdad? Este x menos 3 se va con este x menos 3 y nos queda entonces menos 1. Y el límite a una constante es la misma constante. ¿Sí? Y ahí tenemos la primera derivada unilateral. Necesitamos la segunda, va a ser el límite de x tendiendo a 3 por la derecha, de f de x, de f de x menos f de a sobre x menos a, ¿verdad? Sí. Y esto va a ser el límite de x tendiendo a 3 por la derecha. Cuando x tiende a 3 por la derecha, f de x son los valores mayores a 3. ¿Verdad? Entonces arriba vamos a tener x menos 3 en la función, ¿verdad? La rama de arriba. Menos f de 3, que ya lo habíamos calculado, que era 0, sobre x menos 3. ¿Sí? Entonces esto va a quedar el límite de x tendiendo a 3 por la derecha. Voy a escribir de x menos 3 sobre x menos 3. Entonces esto va a ser el límite de x tendiendo a 3 por la derecha de 1, ¿verdad? Se van. Y el límite de una constante es la misma constante. ¿Sí? Entonces finalmente tenemos que el límite, perdón, que la derivada de f de x por la derecha que es lo que queríamos conocer, ¿verdad? F de x por la derecha es 1 y por la izquierda es menos 1, ¿verdad? Entonces son distintos. Como las derivadas unilaterales son distintas, por lo tanto, f de x ¿ya? Por lo tanto, f de x no es derivable en ese punto. ¿Alguna pregunta acá? ¿Se fijan? Para tener una visualización de la función en la que estamos trabajando, esta es la función valor absoluto, x menos 3, así que está corrida 3 puntos a la derecha. Voy a cortar en 3. Va a ser esa función. ¿No? Entonces nosotros estamos viendo si es derivable en este punto, y en este punto no puede ser derivable porque tiene un cambio de dirección, ¿verdad? Nunca es derivable en los puntos límites. Tenemos una función como la parábola, en el punto justo en la cúspide, ¿verdad? En el punto donde cambia de dirección, no va a ser derivable. ¿No? Siempre va a ser así. Así que desde la gráfica también lo hubiéramos podido asumir. ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea que una función puede ser continua, pero no derivable. Puede ser continua, pero no derivable, sí. Como este caso, por ejemplo. O cualquier caso Ya, donde gracias. cambie de creciente a decreciente, tengamos un punto máximo o un punto mínimo, no va a ser derivable. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de estos ejercicios? ¿No? Vamos con el siguiente entonces. Ayer la ecuación de la recta
tangente a la curva f de x igual x a la cuarta menos 3x cuadrado más 5, más 5, en el punto x igual menos 1. Entonces tenemos que encontrar la recta tangente a esa curva, ¿verdad? En el punto igual menos 1. Entonces para que tengamos, para que lo visualicemos, esto va a ser algo del tipo, algo como así, ¿verdad? Un poco más chato. En el punto x menos 1, si queremos esta recta de acá. Esta es la recta que estamos buscando. Entonces, vamos con, podemos usar la función, la fórmula que teníamos. La fórmula que, de la forma que la escribimos la semana pasada, creo que era f de x menos f de a sobre x menos a igual a f' de a. ¿Sí? Para que tengamos la misma nomenclatura. Creo que así la habían visto ustedes, ¿no? Hay un montón de formas de escribirla, al final todos son lo mismo, tenemos que, están despejadas distintas cosas, ¿verdad? Ya, entonces tenemos f de x, tenemos que calcular f de a, tenemos a, y tenemos que calcular f' de a. ¿Sí? Entonces vamos por partes. F de x es x a la cuarta menos 3x cuadrado. ¿Sabe que la lo reemplazamos por el menos 1? El a es menos 1, sí. El punto de interés. ¿Cómo va? ¿Okay? Finalmente nuestro punto de interés puede decir x1, cualquier nomenclatura, pero es el punto donde queremos tomar la tangente. ¿Sí? Es el valor de x de ese punto. ¿Sí? Okay, claro. Okay. O sea, acá vamos a tener que a es menos 1. Por lo tanto, f de a es f de menos 1. Que va a ser menos 1 a la cuarta, menos 3 por menos 1 al cuadrado, más 5. Entonces esto es 1, menos 3 más 5. Menos 3, 3. Tenemos f de a. Y nos falta f' de a, ¿verdad? Recuerden en las derivadas, derivadas de un punto, como en este caso, f' de a, que va a ser f' de menos 1, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros calculamos una derivada y la queremos evaluar en un punto, siempre primero derivar, llegar al final, tener todos los términos derivados que correspondan, y luego evaluar. Una vez que ya tienen calculada la derivada de f de x, se evalúa. No al revés. Si lo hicieran al revés, van a terminar con la función evaluada, como en este caso, acá ya está evaluada, y luego van a decir, ok, ahora sacamos la derivada, y la derivada de menos 3 es 0. ¿Sí? Va a dar algo nada que ver. Entonces, siempre, primero derivar y después evaluar. ¿Okay? Súper importante. Ya, entonces calculemos la derivada de f de x. Vamos a borrar esto. F' de x, ¿cierto? Va a ser la derivada de todo esto.
Y como ustedes saben, la derivada de términos que están separados por sumas o restas es la derivada de las sumas, ¿verdad? O sea, esto va a ser la derivada de x a la cuarta menos la derivada de 3x cuadrado más la derivada de 5. También sabemos que los escalares que están multiplicando la función pueden salir. ¿Sí? Lo vamos a hacer directo. ¿Sí? Y vamos aplicando las fórmulas que conocemos de las derivadas, ¿cierto? La derivada de una potencia, el exponente sale multiplicando y se le resta 1. Se va a quedar 4 por x y arriba va a quedar 4 menos 1, ¿cierto? Acá va a quedar 3 por la derivada de x cuadrado. Va a quedar, el exponente sale multiplicando, queda 2 por x elevado a 2 menos 1, ¿cierto? Y la derivada de una constante siempre es 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la derivada de nuestra función. Y ahora que ya tenemos la derivada, podemos calcular la derivada de la función en el punto de interés, que es menos 1. ¿Sí? Y evaluamos la derivada en menos 1, que es 4 por menos 1 al cubo, menos 6 por menos 1. ¿Sí? Se nos va a quedar menos 4 y más 6, que es 2. No sé si tengo la pauta de esto para ir chequeando. Pero ahí ustedes me corrigen si hay algún error de cálculo, sobre todo con los signos. Ustedes saben. Ok, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos f de x, tenemos f de a, x, a y f' de a. ¿No? Entonces f de x era... Voy a escribir la función primero. F de x menos f de a sobre x menos a igual f' de a. ¿Sí? Y f de x era x a la cuarta menos x a la cuarta menos 3x cuadrado más 5 menos f de a. F de a es menos 3, lo calculamos acá. Ah, no, 3 positivo. Sí. X menos a era menos 1. Y f' de a es 2. Ay, sorry, acá hice puras tonteras. Acá no tenemos por qué reemplazar eso. Eso es lo que queremos encontrar. Okay. Ahí sí. Sí, lo que queremos encontrar es f de x, la función de la recta. Ok, entonces despejamos f de x. Que nos va a quedar f de x menos 3 igual a 2 por x más 1. Entonces f de x va a ser igual a 2x más 2 más 3, ¿cierto? Menos 3 pasa sumando. Entonces f de x va a ser 2x más 5. ¿Sí? Y ahí tenemos la ecuación de la recta tangente. Entonces esta recta que estábamos buscando, tenemos la f de x cuadrado, así. Que es esta recta de acá, ¿cierto? Esa va a ser la recta f de x igual a 2x más 5. ¿Alguna pregunta acá? Es que la profe nos había dado una fórmula, nos dio una fórmula que decía como
Y es igual a la derivada f de a Ujú. por x menos a más f de a. Sí, Esa es lo fórmula mismo. no había dado, pero es que yo la reemplacé de otra forma, entonces Y, no sé. Voy a ver a si me ver, equivoqué yo. dime cómo tenía escrita la fórmula. Y, Y es igual a f de a, o sea, la derivada de f de a, ajá. por x menos a más f de a. Si se fijan es lo Es lo mismo. mismo, pero Este i, desarrollado. sí, este i es este f de x. Sí, es lo mismo, escribir i que f de x. Y este x menos a pasa multiplicando y nos va a quedar f de prima de a por x de a. Y f de a que está restando pasa sumando, o sea, al final esto está despejado solamente. ¿Sí? Recuerden que Ah, f de ya. x es lo mismo que y. ¿Sí? Dos nomenclaturas nomás. Y acá está, en esta fórmula está despejado el f de x. Esta. ¿Sí? Entonces tiene que dar lo mismo, tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿No? Ya vamos a hacer un ejercicio de cálculos de derivadas por regla de la cadena. En los minutos que quedan. Calcular f de x igual al logaritmo natural del seno de raíz de x. Y queremos encontrar f' de x. ¿Cierto? La derivada. Entonces, regla de la cadena, acá al calcular la derivada de funciones, lo importante es seguir la regla de la cadena, empezar de afuera hacia adentro y saber si la fórmula, cuál es la derivada de cada una de las funciones principales, ¿verdad? Como las derivadas notables. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿verdad? Disculpa. ¿Sí? ¿En el control tenemos que escribir cuando vayamos a ocupar una derivada notable? No, o sea, no, la ya. reemplazo nomás. Sí, no debe ser. Vale, sí. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener la derivada de x y lo primero que tenemos afuera es un logaritmo, ¿verdad? Entonces sabemos que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, donde x es el argumento, todo lo que esté en el argumento del logaritmo natural. Entonces, la derivada de esto va a quedar 1 sobre el seno de raíz de x. Y luego, por regla de la cadena, hay que derivar lo que queda adentro, ¿verdad? Hay que derivar el argumento. Entonces, por la derivada del argumento. ¿Sí? Luego, la derivada de seno. ¿Se la saben? Coseno de x. Coseno. ¿Coseno o menos coseno? Coseno. 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 ¿Verdad? Y solo para recordar, la derivada de coseno de x es menos seno. Sí, para que no se equivoquen en los signos. Ya, entonces tenemos la derivada, esto va a ser seno de raíz de x por el seno de x derivado. Entonces acá nos va a quedar coseno de x, coseno de raíz de x, por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Por raíz de x derivado. ¿Sí? Luego, raíz de x es lo mismo que x elevado a menos a un medio, ¿cierto? Entonces ocupamos la fórmula de las potencias solamente.
sea que 1 sobre seno de raíz de x por coseno de raíz de x por x, el exponente que es 1/2 pasa multiplicando, entonces nos va a quedar 1/2 por x elevado a 1/2 menos 1. Entonces esto lo podemos reordenar, esto va a quedar coseno de raíz de x. Acá, a este punto ya lo tenemos toda la derivada calculada, ¿verdad? No nos quedan más términos. Si solamente podemos reordenar. Disculpa, ¿Sí? si fuera la raíz de x cuadrado, por ejemplo, después tenemos que poner al final por la derivada de x cuadrado. ¿Cómo? No entendí. Que si la raíz fuera raíz de x cuadrado y tenemos que derivarla, sería 1/2 por x elevado, o sea, x cuadrado elevado a menos 1/2 por x, la derivada de x cuadrado. Sí. O Ya, no gracias. necesariamente. Sí, les va a dar lo mismo si lo hacen así, o si tienes acá un x cuadrado, en verdad esto es x elevado a 1, ¿verdad? Lo pasamos a potencia. O si tienes un x Verdad, cuadrado, verdad. esto va a quedar 3/2. ¿Sí? Pero si Ya, lo vale, haces con la gracias. cadena también va a quedar igual. Después se van a eliminar estos términos. Y va a dar lo mismo. Sí, menos 1/2 es... raíz de x, ¿verdad? Y eso. No tenemos mucho más que hacer. Acá lo podemos pasar a tangente, pero en verdad es lo mismo. Acá ya está calculada la derivada y esto es lo importante. Lo importante es que terminen de calcular todas las derivadas que salen desde la regla de la cadena. ¿Ya? O sea, acá ya está todo calculado. ¿Alguna pregunta en este? No. No, Ya, vamos a otro que no es tan... que es solamente la fórmula, pero no es tan conocida, ¿verdad? Vamos a tener ahora f de x de 7 a 3x cuadrado menos 1. ¿Sí? Esta fórmula es f de x, acá tenemos una elevado a una función. Voy a poner otro nombre, ¿verdad? G de x, decir algo. Entonces la derivada de esta función, f' de x, va a ser a elevado a g de x por g' de x por logaritmo natural de a. Esa es la fórmula de esa función. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. ¿Sí? Nos va a quedar que a elevado a g de x, o sea, a elevado a 7 elevado a 3 x cuadrado menos 1. Al final la misma expresión. Por la derivada de lo de arriba, la derivada del exponente, ¿verdad? Por logaritmo natural de la base. ¿Sí? Esto cuando tenemos un escalar como base. Entonces acá nos falta calcular la derivada que está ahí en medio, ¿verdad? 7, 3x cuadrado menos 1 por la derivada de esto. Acá nos va a quedar 3 por la derivada de x cuadrado. El 2 va hacia adelante y nos queda x elevado a 1, ¿verdad? X elevado a 2 menos 1. Menos la derivada de 1. La derivada de una constante que siempre es 0. ¿Sí? O sea, aquí ya tenemos todo calculado. 3 por 2 son 6.
Y ahí tenemos la derivada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esta? Bueno, así. Y hagamos la última. Creo que estamos justo en la hora. Sí. Es la derivada de una definición. La derivada de una división es el primer término derivado por el segundo término sin derivar menos el primer término sin derivar por la derivada del segundo término sobre el segundo término al cuadrado. Entonces, si se fijan, es solamente seguir el orden. En cualquier expresión que tengamos, tenemos que partir de la expresión más grande, la que cubre mayor parte en este caso, la división, ¿verdad? Esta función está separada los dos términos se separan en división y luego hacemos la derivada de los de adentro. ¿Sí? Como queda acá en la fórmula. Entonces, siguiendo el orden de la cadena, siempre van a llegar al resultado. Acá el primer x menos 2 derivado nos queda 1. O sea, acá va a quedar x cuadrado menos x menos 2 por, y acá nos va a quedar la derivada de x cuadrado, que es 2x, ¿cierto? Sobre x a la cuarta. Y ahí está. Entonces quedamos hasta acá hoy. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer de cualquiera de los ejercicios. En la ayudantía de la semana pasada hay más ejercicios de cálculo de tangente, un poco más complicado, ¿verdad? Cuando nos dicen el cálculo de una tangente paralela a otra recta, por ejemplo. Ahí tendríamos que calcular la pendiente de la otra recta para igualarla a la pendiente de la recta que nosotros queremos, o el cálculo de un ángulo de una recta. Eso lo vimos la semana pasada para que lo revisen si no vinieron. Y esto es todo lo que ¿Podría es subir el control. la semana pasada, por favor? Sí, el video está arriba y el cuadernillo es el mismo, así que está el link. Ay, ya, muchas Creo gracias. que este cuadernillo no está. No está el cuadernillo. Ah, le voy a chequear. Ok, chequeo los cuadernillos, pero el video está arriba. Profe, ¿Sí? de casualidad, ¿sabéis cómo cuándo van a estar las pruebas, o sea, las notas de la prueba de cálculo? Sí, hoy día voy a dejar de grabar para que termine el video.